Empezamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Hacemos este programa desde Rosario, Argentina, quien les habla, Osvaldo Di Princio y Daniela Burlini, y de San Pablo, Brasil, Ramiro Cayano Blanco. Este programa se transmite por la radio Las Voces del Muro. Los programas anteriores se encuentran en iVoox y en iTunes como Café Mercosur. También nos pueden encontrar en www.cafemercosur.com y en las redes sociales, Facebook y Twitter, también como Café Mercosur. Bueno, aquí estamos en otro encuentro de Café Mercosur, el encuentro número 199. ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Hola, Ramiro, ¿cómo estás? Ya casi 200, Ramiro. Ya estamos casi pisando los 200, Osvaldo. Y vamos a hablar un poco de Argentina, entonces. Esto ha sido una semana que tiene algunas noticias bastante feas, ¿no? Bastante tristes, que realmente nos duelen, ¿no? Lo que ha pasado el lunes 21, el día justamente de las enfermeras, el día de la sanidad con las enfermeras en Buenos Aires, es algo totalmente muy triste, ¿no es verdad, Osvaldo? Sí, y si recordamos que hace unos meses atrás hablaban de la gente, de los médicos, de los integrantes del sistema de salud, que todos estaban de acuerdo que esta situación necesitaban protección, necesitaban mejoras, porque son los que están más en contacto con la pandemia que estamos sufriendo en todo el mundo, y así fue en todo el mundo. Y acá su día, que hicieron un reclamo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reclamando por condiciones salariales, reclamando condiciones de trabajo, recibieron un maltrato que realmente era inesperado. Un maltrato primero el mismo día, ¿no? Y después otro maltrato, mucha prensa que ni siquiera dio ninguna señal sobre lo que estaba pasando el lunes, y recién hoy hicieron algún comentario, pero nada que ver. Que estuvieron reclamando en Plaza de Mayo y después se reunieron ahí, después fueron a la legislatura a hacer un petitorio, y en esa instancia del querer dejar el petitorio en la legislatura, de adentro de la legislatura fueron expulsadas a golpes, y después la policía las golpeó, y se ve mucho, hasta se ven los escudos que llevaba la Guardia de Infantería, se ve que estaban manchados de sangre. Realmente fue una situación muy fea. La policía de la ciudad de Buenos Aires, la policía de la ciudad, claro, sí. La que no le quiere reconocer la posición que tendrían como profesionales de la salud, porque en realidad ellas figuran en los hospitales municipales, las enfermeras, como empleadas administrativas, que tienen un salario como empleadas administrativas muy pero muy bajo, de apenas 38.000 pesos. Y si fueran reconocidas como profesionales de la salud, como por ejemplo los radiólogos y otras personas más, llegarían a 55.000. O sea que es un reclamo absolutamente justo e histórico, ¿no es verdad, Osvaldo? Sí, totalmente justo, Ramiro. Pensá que vos hablás 38.000. El caso de una de las que recibió los primeros golpes justo, decía que ella gana 40.000 pesos con 15 años de antigüedad. Claro. Y las jornadas terribles, y que realmente con un maltrato que no esperaban, no recibieron nunca una respuesta. Para los que nos escuchan afuera, queremos hacer una pequeña comparación. La canasta básica cuesta 47.000 pesos en Argentina y ellas cobran 38.000. O sea que con lo que cobran en un mes de trabajo no consiguen, digamos, ni siquiera cubrir la cuota de la alimentación. Es para tener más o menos un parámetro de comparación, ¿no es verdad, Osvaldo? Sí, Ramiro, sí. Y es extraño el accionar de algunos medios, como decía antes, que para otros reclamos estaban casi transmitiendo en directo, y en este lo obviaron totalmente hasta el día de hoy, que lo tocaron cuando le hicieron un reportaje a Santilli, el ministro de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que buscaba una explicación a esto. Más que todo buscar una explicación, casi que quedaba que atribuía la responsabilidad a las enfermeras que estaban haciendo el reclamo, ¿no? Y la nota en algunos diarios denotaba eso.
quiero hacer un pequeño contrapunto, digamos, con la actitud de los medios de comunicación hegemónicos en Argentina, con lo que ocurrió el sábado 19, que 200 anticuarentenas se reunieron en el centro y les dieron amplia cobertura en casi todos los medios hegemónicos como siendo la gran manifestación. 2 días después se reúnen justamente los profesionales de la salud que están en la primera línea, las enfermeras, y no aparece prácticamente nadie. Y como decís vos, Osvaldo, así tangencialmente, un día después, como le dan la palabra a justamente la parte agresora, ¿no? Parte interesada. Es muy interesante esta doble vara. Sí, y me invitaría a leer los diarios argentinos que lo tocaron y van a ver que la noticia casi atribuye la responsabilidad a las enfermeras, como diciendo que si ellas reclaman así no se puede hacer, o sea, realmente situaciones que en este caso diríamos es lo más inmerecido que puede haber, porque son las que están en contacto directo con los enfermos de COVID, los que son las que se enferman, son junto con los médicos y con los demás profesionales, ¿no? Pero ellas son las que tienen el problema en cuanto a la, diríamos, a la calificación, que las toman como administrativas, siendo que son empleados de la salud. Que tampoco, como bien vos dijiste, tampoco el sueldo que les tocaría ganar tampoco es tan alto para el costo de vida de la ciudad de Buenos Aires, pero por lo menos hay una mejora sustancial sobre lo que están percibiendo en la actualidad. Y por lo menos reparar una injusticia, ¿no? Porque si están preparadas para algo y han estudiado 4 años para ser enfermera, no es justo que les paguen como un administrativo que tiene nada más que la escuela secundaria terminada. Lo mínimo es eso, es reparar esa injusticia histórica. Y después, claro, habría que actualizar esos salarios porque, como bien decís vos, Osvaldo, 55.000 pesos en Argentina, principalmente en la ciudad de Buenos Aires, que es muy, pero muy cara, no es absolutamente nada, ¿no? Y también reparar la lentitud de la justicia para determinar si hubo alguna responsabilidad de las fuerzas de la policía de la ciudad de Buenos Aires en cuanto al exceso en la defensa, diríamos, por decirle de alguna manera, no defensa como se estaban defendiendo, pero exceso en su actuación de represión, que eran, aparte, tampoco se ve en las imágenes que hayan tenido actos de violencia o nada, ¿no? Realmente una situación muy triste, como bien vos empezaste. Bueno, Osvaldo, y ya que estamos hablando de noticias y de medios de comunicación, te voy a comentar una cosa. El lunes 21, el día de la primavera, se dieron a conocer en Argentina 420 y pico de muertos, ¿no? Por el coronavirus. Creo que fueron 421, sí. Me parece. Sí, más de 400, pero el dato no lo tengo justo. Pero que fue un número bastante muy alto. Pero también se debe bueno, primero porque la situación en Argentina está muy complicada, pero no son 400 por día, sino que son, el promedio creo que son 250. Pero sí, ese día se contabilizaron otros que no se habían contabilizado antes y justo fueron lunes, ¿no? Y acá los lunes, por eso acá en Brasil se toma siempre el promedio de la semana, los lunes siempre son números muy bajos porque no se notifican ni el sábado ni el domingo, entonces los lunes hay muy poquitos. Y justamente hubo 475. ¿Y qué es lo que dijo la Red Globo? Que la cuarentena no servía para nada porque en Argentina, que tiene 5 veces menos población que Brasil, tiene casi el mismo número de muertos, siendo que acá hay casos de subnotificación y allá hay casos de sobrenotificación, ¿no? Pero bueno, interesante, ¿no, Osvaldo? Que vos estás allá y me podrás decir si estoy equivocado o no. Creo que la Globo nunca es una comparación con respecto a la cantidad de habitantes cuando estamos hablando de esta pandemia, ¿no? Jamás. Nunca dijeron que son 5 veces más habitantes. Me parece que nunca lo decían. No, pero tiene que ver un poco también con la campaña que desde la semana pasada se ha incrementado bastante en relación a la Argentina, hablando de que la economía en la Argentina está muy mal por causa de la pandemia del coronavirus. Y claro que está mal la economía en la Argentina, como está la economía del mundo entero, pero de alguna manera la economía se está poquito a poco levantando en Argentina y está recuperando en algunos ramos los niveles que tenía cuando la dejó Macri en diciembre, porque nosotros acá venimos desde una crisis de 4 años del macrismo, ¿no es verdad, Osvaldo?
Sí, Ramiro. Y si querés otro, que los dos temas iguales, la prensa y los resultados. Un medio argentino, La Nación, hablaba de La Nación o el Cronista, no me acuerdo, de que el resultado de Suecia con la pandemia se contrasta con el de Argentina. Y me puse a ver cuáles eran los muertos por millón que tenía los dos países, ¿no? Resulta que Suecia tiene 584 muertos por cada millón, que son muchísimos, y Argentina tiene 297, que también son muchísimos, pero es menos de la mitad. Claro. O sea, ¿y cuál es el resultado? O sea, sí, evidentemente sanó la economía, pero no sanó la gente, la política que estaba llevando adelante Suecia, en esta idea de las comparaciones que siempre son odiosas porque se están hablando de personas que pierden la vida, ¿no? No, y aparte que se habla de momentos diferentes. Suecia comenzó con la teoría de la inmunización del rebaño y no cerró nada porque hacían un culto excesivo de la libertad y todo ese tipo de cosas, pero después, cuando vieron los resultados con los países vecinos, tuvieron que hacer aislamiento social. Ellos hicieron aislamiento social. En un primer momento no, pero después sí. O sea que hay que mirar no solamente el momento inicial de Suecia, donde ellos eran los paladines de la libertad y de, bueno, que se mueran los que tengan que morirse, y después no, después se dieron cuenta que tenían que hacer aislamiento social. Y cuando la Argentina por ahí se dio un poco al contrario, ¿no? Un aislamiento social muy rígido al principio, y ahora un poco la necesidad de la economía, otro poco los medios de comunicación que fogonean el aislamiento social, un poco la cuestión política que se ha metido en el medio. Entonces, Argentina, digamos que en este momento está en una situación muy, pero muy difícil, una situación crítica, porque es muy difícil decirle a la gente que se quede en casa, porque, ¿y si no se quiere quedar, qué vamos a hacer? Es complicado, ¿no, Osvaldo? No, sí, porque no se puede tener un policía por cada persona, porque es lo que se necesita en esta instancia, pero también hay un poco que ahí sí reconozco algunas cosas con respecto al comportamiento, que yo veía jugar un partido de fútbol España y Alemania, y se veía a los alemanes que tienen muy pocos muertos por millón, muy pocos casos, como ellos, a pesar de su situación, diríamos, de estar relativamente muy bien con la pandemia, cómo mantenían una distancia, a diferencia de los españoles que estaban todos amontonados mientras se cantaba el himno, ¿no? Eso quizá en nosotros podríamos haber sido un poco más, cumplir mejor las normas, las disposiciones, reconociendo que la prensa muchos comunicadores principalmente hablan siempre contra las maneras estas de protección, ¿no? Que no hay que estar, que no importa, que no hay que usar, y muchos de ellos sufrieron los resultados de la enfermedad. Claro, es verdad lo que estás diciendo, Osvaldo, porque el tema del fútbol nosotros no lo tocamos mucho, pero es un tema muy importante. A mí me preocupó mucho cuando Alemania fue el primer país que levantó las restricciones al fútbol y después vinieron otros varios más, y entre ellos Brasil. Y si bien los estadios están vacíos porque se juega a puertas cerradas, la gente se reúne en los bares para ver el partido de fútbol, Osvaldo, y ahí se contagian. O sea, sí, no es solo el estadio de fútbol. Es todo el resto de cosas. Y es muy difícil cuando, por ejemplo, vos tenés un presidente como Jair Bolsonaro que la semana pasada dijo que quedarse en casa y hacer aislamiento social es para los débiles, es para los flojitos. O sea, es muy complicado cuando vos tenés que desde la cabeza viene un mensaje por el estilo. Y eso lo dijo en una circunstancia que también es bastante cuestionable, pero la vamos a comentar después de la primera pausa musical. ¿Qué te parece, Osvaldo? Vamos. Bueno, Osvaldo, ¿qué escuchamos? A ver. Vamos a escuchar aquella solitaria vaca cubaná de Los Redondos, ¿te parece, Ramiro? Miraba el cielo justo a tiempo. Miraba el cielo justo a tiempo. Ay, 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 ay. Salvada del motor eterno, salvada del motor eterno y justo a tiempo. Aquella solitaria vaca, aquella solitaria
solitaria, vaca cubana. Bueno, eso que escuchábamos era Aquella solitaria vaca cubana. de los Redonditos de Ricota. Y vamos a seguir entonces con la noticia que habíamos empezado a hablar antes de escuchar la canción, y que era este mensaje que le había dado Bolsonaro a la población brasilera de que quedarse en casa para evitar la propagación del coronavirus era cosa para débiles o cosa para flojos, ¿no? ¿Y dónde lo dijo? Ese es el tema. ¿Dónde lo dijo? ¿Dónde lo dijo, Ramiro? La semana pasada en el Mato Grosso, en una ciudad, la ciudad de Sorriso. Él hizo una gira por 2 ciudades, Sinop y Sorriso, que son las capitales del cultivo de soja y de la expansión de la frontera de la soja, cuando en ese estado, tanto en Mato Grosso como en el Mato Grosso do Sul, Osvaldo, se está quemando todo lo que es el bioma del Chaco húmedo. El bioma del Chaco va desde el Mato Grosso hasta Corrientes en Argentina. Y eso Sí. y pasa por Bolivia inclusive. Y es de una biodiversidad prácticamente única en el mundo, y es un sistema muy pero muy débil justamente, y hay más de 2,5 millones de hectáreas quemadas. Para que te hagas una idea, el domingo a la noche llegaron las cenizas acá a San Pablo, que estamos a más de 2.000 kilómetros. E inclusive algunas cenizas iban a llegar por las nubes, ¿no? Hasta el océano Atlántico, pasando por regiones como Misiones, por ejemplo. No es poca cosa, son 2,5 millones de hectáreas de parques nacionales quemados. De parques nacionales y de reservas y las imágenes que vemos de los animales muertos y quemados son tristísimas. Y este hombre fue a ese lugar a entregarle escrituras de tierras regularizadas, con muchas comillas, a esta gente que eran todos territorios que le ganaron al indio, digamos, ¿no? A partir del fin de los años 60 hasta ahora, hasta prácticamente ahora. Y bueno, y justamente cuando se quemaron aldeas de pueblos originarios ahí en la región. Y él no hizo ninguna referencia y se larga esta cuestión, y hablando del agronegocio, que es el gran motor del país y que hay que extender la frontera del agronegocio. O sea, digamos, un poco la idea de Nerón tocando el arpa viendo el incendio de Roma. De alguna manera me evoca esa figura. No sé, ¿qué te parece a vos, Osvaldo? 2 reflexiones. No me acuerdo que alguna vez haya entregado tierras a los habitantes originarios y haya ido él personalmente. No lo escuché nunca acá en Argentina, puede ser que lo haya hecho. Y la segunda es que justamente acá otra vez este fin de semana hay cenizas en Rosario porque se está quemando frente a en las islas, lo que quieren hacer un parque nacional de Islas del Paraná se va a llamar, pero que tampoco sería la solución si no hay un control más estricto sobre lo que está pasando, porque vos me decís que esas tierras formaban parte de un parque nacional, ¿no, Ramiro? Sí, son 2,5 millones de hectáreas, entonces hay digamos varias partes. Una de las partes es de un parque nacional llamado Parque Nacional de las Dos Aguas, donde hay parte de la sierra y parte del Chaco húmedo, que ahí se ha quemado prácticamente el 75% del parque, así. Y otras partes que son, digamos, de explotación ganadera controlada. Se permite el pastaje, pero no se permite la deforestación, no se permite el cultivo intensivo, ni nada por el estilo. Son áreas de explotación, pero de protección al mismo tiempo, ¿no? Y es verdad lo que decís, Osvaldo. No solamente que no le ha entregado nunca las tierras a los indios, que ya se las deberían haber entregado porque están delimitadas, solo falta que se haga la entrega, como que él mismo dijo que no les iba a dar ni 1 centímetro de tierra a los indios, y él inclusive ahora ha dado instrucciones para que no se hagan efectivas las fiscalizaciones con relación a los que prenden fuego y principalmente con la extracción de oro en los territorios de la Amazonia. A tal punto que, por ejemplo, ahora han cortado una ruta estos extractores ilegales de oro, que son delincuentes, ¿no?
porque quieren que se regularice la situación y no hay ninguna fuerza del orden, no hay nadie que esté, digamos, reponiendo el orden público. Ahora si son, por ejemplo, movimiento de los trabajadores sin tierra, ahí sí, seguramente a esos que son todos unos bandidos, son todos unos sabandijas, son todos unos maleantes, ahí les mandan el ejército. ¿Cómo lo hizo Osvaldo? ¿Cómo lo hizo en el sur del estado de Bahía? Ilegalmente. ¿Por qué digo que ilegalmente? Porque la Suprema Corte de Justicia de Brasil le ha dicho a Bolsonaro que retire las fuerzas nacionales que estaban en el sur de Bahía con la idea de sacar asentamientos del movimiento de los trabajadores sin tierras. A esos, nada, pero a los otros ilegales, a esos que son los amigos, a esos todos, ¿no, Osvaldo? La doble vara, ¿no?, que tiene para gobernar y que es tan perjudicial para la biodiversidad del planeta todo, ¿no? Porque sigue siendo uno de los pulmones verdes de todos, de la Tierra, la Amazonia o las zonas estas de Brasil, estas zonas de parques nacionales. Principalmente pulmones del propio Brasil, Osvaldo. Porque si no fuera por la Amazonia, no habría zona templada ni en el propio Brasil ni en Argentina. Porque hay todos los ríos subterráneos que van tomando, digamos, la humedad desde abajo de las napas por los árboles gigantescos, los llevan en forma de gotículas, de gotitas a la atmósfera y de ahí vienen en especie de ríos aéreos que se llaman, ¿qué ríos subterráneos? Ríos aéreos que vienen y son los que tienen el clima húmedo en Brasil y en Argentina. Porque si no fuera así, tendríamos posiblemente un desierto como en el Sahara, por ejemplo. Sí. Yo me acuerdo, cuando era chico lo que escuchaba era eso que vos terminás de decir, que el Sahara era el Amazonas hasta que tuvo un desastre ecológico, ¿no? Claro, exactamente. Y además esta cuestión de la doble vara, ¿no? Porque el movimiento del movimiento de los trabajadores sin tierra, podemos decir muchas cosas, pero por lo menos ellos son, digamos, gente que ocupa lugares, estancias, tierras que son improductivas. El movimiento de los trabajadores sin tierra no van a expulsar una tierra que esté produciendo. Y está pasando eso. Después de muchos años que ellos toman la tierra, la hacen trabajar, tierra abandonada por los dueños. Ahora los dueños vuelven y quieren las tierras, porque ahora son productivas. Claro que el movimiento de los trabajadores sin tierra trabaja también con las universidades y han conseguido, por ejemplo, cosas proezas. Por ejemplo, son el primer productor de arroz orgánico del mundo. Han conseguido que estancias de Bahía que se plantaban cacao y que habían sido perdidas por una plaga, con ayuda de la universidad consiguieron erradicar naturalmente y orgánicamente esa plaga. Y sean productivas. Ahora los dueños la quieren de vuelta. Lo mismo está pasando en el sur de Bahía y lo mismo está pasando aquí en San Pablo. Gente que ha tomado la tierra porque los patrones no les pagaban y después de 20 años ahora los patrones quieren retomar la tierra. Entonces ahora el juez de la Suprema Corte de Justicia la semana pasada, Elzo Fachin, le dijo al gobierno de Bolsonaro que retirase la Fuerza Nacional de Seguridad del sur del estado de Bahía, porque no puede meterse así si no es a requisición de los gobernadores. Y lo habían hecho con la idea de sacar al movimiento de los trabajadores sin tierra que estaban en las ciudades de Prado y de Mucuri en el sur de Bahía. No, realmente que lo que más molesta sigue siendo la doble vara, ¿no? Que a pesar del desastre, porque el desastre está ahí, esta decisión de llevar más grande, hacer la zona de cultivo, hace varios años que está desde la década del 60, debe ser tranquilamente, ¿no? Sí. O antes, Ramiro. Sí. Pero aparte esta doble vara de que el que reclama y que hace una manera más ecológica de producción, nada, ni justicia, y a los otros casi la donación, porque por lo que vos decías, las tierras que se entregaron era casi una donación de títulos muy endebles, ¿no? Así es. No solamente de ecológica, sino también hasta te diría económica, porque en este momento el arroz que vende el movimiento de los trabajadores sin tierra es el más barato y uno de los mejores. En cambio el otro, que está por el precio de las nubes, ¿te acordás que habíamos hablado? Sí, ya habíamos hablado que lo importante que es para la dieta del brasileño el arroz, ¿no? Sí, claro, fundamental. Bueno, el arroz del movimiento de los trabajadores sin tierra está al mismo precio y con la misma calidad, y el otro se fue
fue a las nubes, ¿no? O sea que... Sí, Otra cosa que realmente, bueno, pero son esos milagros que suelen pasar en Latinoamérica. Otra cosa que se fue a las nubes fue la ayuda que le ha dado el gobierno a la gente que no puede trabajar, a los trabajadores autónomos, lo que en Argentina se conoce como el IFE, ¿no? Esa ayuda por causa del coronavirus, ¿no? Que de $105 más o menos, según Bolsonaro, ahora son $1.000. Casi se duplicó. Claro. Eso por lo menos fue lo que dijo en el discurso ante las Naciones Unidas. Dijo que le había dado $1.000 a 65 millones de personas. No son $1.000, son apenas un poquito más de 100, Osvaldo. ¿Un discurso dijiste antes? Ante las Naciones Unidas. Ante la ONU. Sí, Está bien, la mirá. ONU. El que lo escuchó habrá dicho, qué bárbaro, cómo están... No. Son 65.000 millones, sería 65.000 millones, ¿no? De dólares. Más o menos. Trump ya estaba con un rojo de envidia. Pidiendo, ¿cómo dio más que nosotros? Dijo. Eso lo hizo la apertura de la Asamblea General de la ONU, que Brasil históricamente lo abre porque fue el primer país a haber adherido a la creación de las Naciones Unidas. Entonces siempre abre la Asamblea General y dijo que Brasil es campeón en defensa de la ecología. Lo que pasa es que hay una campaña contra Brasil de desinformación internacional. ¿Te suena, Osvaldo, eso? Sí. Me parece que parecería que fueran derechos humanos, te iba a decir, parecería. Claro, para los que son muy jóvenes, era lo que decían los militares en la dictadura argentina, ¿no? Que era una campaña. Cuando hablaban de afuera decían que nosotros somos derechos humanos, ¿no? Así. Y así que la versión que está circulando es que los quieren perjudicar a Bolsonaro. Claro, es la desinformación, ¿viste? Intriga de la oposición, ¿viste? Vamos a escuchar algo de música y después vamos a ir a la entrevista con Ademar Balda, el ex cónsul de Bolivia en Argentina, para que nos hable de cómo está la situación en Bolivia, en las elecciones y la campaña electoral y la violencia también en contra de los militantes del MAS, del Movimiento al Socialismo, el partido de Evo Morales. ¿Qué escuchamos, Osvaldo? Ahora escuchamos Natalie Pérez y la Fabi Cantilo haciendo... Ven y dame la mano, Nito, y bailemos así pegaditos hasta el final y olvidar todo lo demás. Ven y dame la mano, Nito, y bailemos así pegaditos hasta el final y olvidar todo lo demás. Que quiero bailar pegados, que quiero bailar pegado, amor. Pegaditos. Que quiero bailar pegados, que quiero bailar pegado, amor. No te olvides de abrir siempre la ventana, no te ahogues en ese vaso de agua. El hilo rojo que se estira un poco más y mi reflejo que te busca para hablar. Y me miraste y me dijiste chao, que no querías estar más así. Y lo poco que llegué a decir, ven y dame la mano, bonito, y bailemos así pegaditos hasta el final y olvidar todo lo demás. Ven y dame la mano, bonito, y bailemos así pegaditos hasta el final y olvidar todo lo demás. Estás escuchando Café Mercosur. Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más. Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más. Somos Latinoamérica. Bueno, seguimos entonces con el programa y ya tenemos la presencia de Ademar Balda. ¿Qué tal, Ademar? ¿Cómo te va? Bueno, decimos que Ademar Balda es ex cónsul del Estado Plurinacional de Bolivia y también fue diputado, tiene un programa de campaña, podemos decir, un programa de radio, un programa de campaña, no sé cómo lo podríamos llamar, Ademar, todos los miércoles a las 19 horas en tu página, ¿no, Ademar? Sí, nos ayuda Ramiro, gracias a ustedes se puede sacar este programa, ya que como existe un centro comunicacional en Bolivia, ¿no? Producto del golpe de Estado y la dictadura, bueno, las redes sociales son
escenario que tenemos, ¿no? Para poder afrontar esta resistencia, esta batalla. ¿Cómo está la campaña en Bolivia, Demara? Me han llegado unos videos de los motoqueros de nuevo que están haciendo de las suyas en la ciudad de Cochabamba contra los militantes del MAS. Bueno, nosotros estamos viendo con mucha preocupación todo lo que sucede en el país y obviamente no hay condiciones para poder llevar adelante una campaña o un proceso electoral como debería ser en todos los escenarios, todos los países. Si uno es del MAS, por ejemplo, y sale a pintar las paredes como se hace en todas partes, o en el marco de la cultura democrática boliviana, política, se embanderan los semáforos, embanderan lo que son en este caso los postes de luz, la policía los detiene y los interrogan por 2, 3, 4 horas en algunos casos, les ponen multas muy altas, los acusan de instigadores a lo que es la violencia, un sinfín de mentiras, ¿no? Y eso obviamente dificulta lo que es un proceso electoral como tal, pero a pesar de ello, el movimiento al socialismo, ¿no?, se constituye y sigue siendo antes y ahora la primera política de Bolivia. Y obviamente parte de esta persecución, parte de lo que significa el tema de amedrentamiento, lo realizan los denominados grupos de choque, como mencionaba Ramiro, los famosos motoqueros, la resistencia juvenil Cochala, ¿no?, que supuestamente luchan por la democracia, por lo que significa un ámbito o un sistema democrático, pero golpeando a mujeres de pollera, golpeando a campesinos, insultando en este caso, expresando su odio, movimientos indígenas, de lo que es distinto hacia lo que viene del campo, o las periurbanas, lo popular, ¿no? Pues por todo aquello, claramente, en realidad, evitar que el movimiento socialismo pueda realizar un proceso electoral como se acostumbraba, ¿no? En este caso, la posibilidad de llegar a ciertos espacios, pero la reacción, la complicidad por parte de la policía, por parte de estos grupos de choque, tienen y gozan de total impunidad, ¿no? Más allá de que en algún momento algunos diputados del movimiento socialismo hayan iniciado acciones contra este grupo paramilitar denominado la Resistencia Juvenil Cochala, eso no prospera en la justicia. Todo eso configura pues un escenario muy negativo, digamos así, pero a pesar de ello, como decía, a pesar de que han intentado un golpe de Estado, lo han materializado, a pesar que tienen el apoyo de los grandes medios de comunicación, la policía, de los militares, el aparato judicial, que funge como un escenario de persecución a los opositores al régimen de facto, a pesar de ello, el MAS encabeza las encuestas de la misma derecha, podríamos decir. Por eso es la última encuesta de la Fundación Jubileo, la más grande que ha habido en Bolivia. He llegado a más de 16.000 encuestados de manera física, presencial y virtual. Da como ganador en primera vuelta al binomio Luis Arce Catacora, David Choquehuanca. Segundo sale el señor Mesa, tercero sale Camacho, que fue uno de los instigadores, propulsores del golpe de Estado, y cuarto, muy atrás, Yanine Áñez, la actual presidenta del Estado, la autoproclamada. Por eso es que análisis, sus mismos opinólogos, sus mismos, en este caso, analistas políticos, ¿no?, que de analistas no tienen nada, dicen va a ganar el MAS, y no hay otra que unirse toda la derecha, unirse todos los partidos del neoliberalismo, unirse todos los que gestaron y materializaron el golpe de Estado. Por eso es que Yanine Áñez hace 2 días atrás se bajó de su candidatura. Dijo que, según ella, lo hacen por la unidad, lo hacen por el tema de la democracia. Imagínate, hablando de democracia, quienes han masacrado en Sacabén y Sencata, 35 hermanos y hermanas que estaban resistiendo al golpe de Estado, que según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se dio una masacre en Sacabén y Sencata. Y por ende, a partir de lo que significa la impunidad del Estado, y por ende se cometieron crímenes de lesa humanidad.
Recientemente, la Defensoría del Pueblo de Bolivia, a pesar de las acciones, del amedrentamiento, a pesar de lo que significa la persecución del gobierno de facto a esta institución defensora de los derechos humanos, ha emitido un informe que tiene a corroborar que en Bolivia se han violado sistemáticamente derechos humanos, que no hay garantías constitucionales, que está ausente el Estado de Derecho y fundamentalmente la presunción de inocencia para quienes hoy estamos siendo injustamente perseguidos mediante lo que es la guerra judicial, el AUPAR, o como lo hicieron con el hermano Evo Morales, para inhabilitarlo, el candidato a senador por el movimiento al socialismo como primer senador del departamento de Cochabamba. Ya todos sabemos por quién votaremos, ganará Hoy el Bolivia, más. si no hubiera sido la movilización popular, si no hubiera sido la lucha popular, no hubiera habido elección. Porque inicialmente las elecciones tenían que ser en mayo. Después dijeron el pico más alto va a llegar en mayo, lo llegaron a agosto. Bajo el mismo argumento, el mismo día que iba a ser las elecciones, dijeron ese día va a ser el pico más alto en Bolivia de COVID-19. Entonces lo llevaron a el 6 de septiembre tenían que ser las elecciones y bajo ese mismo argumento mentiroso dijeron ese día, el 6 de septiembre va a ser el pico más alto en Bolivia del COVID-19. Y si no hubiera salido la gente a movilizarse, a bloquear los caminos, que sin lugar a dudas fue una medida muy dura de la pandemia, pero que si no hubiera sido esa movilización popular, hoy no hubiera habido elecciones el 18 de octubre, porque el golpismo quiere quedarse de manera ilimitada. Están buscando inhabilitar a nuestros candidatos, mencionaba el ejemplo del hermano Evo, y otros compañeros y compañeras que están siendo, en este caso, inhabilitados, pero también están buscando evitar el voto en el exterior o inhabilitar a posibles y potenciales compañeros y compañeras que van a votar por el movimiento al socialismo. En el caso del voto en el exterior, por ejemplo, comentar, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Argentina, donde existe la mayor cantidad de bolivianos y bolivianas que votan, de 80.000 bolivianos que votaron en 2019 a favor del MAS, han inhabilitado a 21.000 bolivianos. ¿Eso qué quiere decir? Que prácticamente la estrategia es, donde no puedan evitar el voto, en el caso del exterior, inhabilitar a la mayor cantidad de gente o desinformar o no informar cómo y cuándo se va a llevar adelante la elección. Si no pueden evitar la elección el 18 de octubre, van a buscar afectar a los espacios donde el MAS tiene mayor apoyo. De alguna manera, además, yo creo que han conseguido hacer lo que con Lula hicieron aquí en Brasil cuando lo metieron preso, pero no solo lo metieron preso, le cortaron el uso de la palabra, lo tuvieron prácticamente incomunicado durante mucho tiempo y después de mucho tiempo le permitieron hablar. Ahora cuando no le permiten a Evo Morales, y también lo mismo pasa con Correa en Ecuador, no le permiten presentarse a candidato a senador, es lo mismo, porque de alguna manera con un argumento totalmente sonso, ¿no? De que él no había estado en el domicilio efectivo el último tiempo, no, tuvo que salir, está exiliado político, ¿qué cosa es esa? ¿Qué barbaridad jurídica es esa? Pero bueno, de alguna manera, digamos, es una forma de censura, una forma de cercenamiento de la palabra, ¿no es verdad, Ademar? Así es, ¿no? La derecha latinoamericana, podríamos decirlo así, continental, lo que busca es la proscripción. La proscripción no solamente de personas, sino fundamentalmente de lo que representan. En el caso de Rafael Correa, claramente, en el caso de Evo Morales, claramente, se materializa esta situación. Evo Morales ha sido un presidente elegido en la última elección antes del 2019 con 62% de los votos, imagínate, 62% de los votos, y su mandato debería haber culminado el 22 de enero de 2020. Pero claro, la anguria, la desesperación y fundamentalmente la avaricia de nuestros recursos naturales, de los intereses geopolíticos que tenemos en la región, no permitieron ni siquiera que termine su gestión por la cual había sido electa con 62%. Es un golpe a la soberanía de Bolivia, a la democracia de Bolivia. Es un golpe al movimiento nacional indígena popular boliviano, que claramente
tenía en Evo Morales esta referencia, ¿no?, histórica, que es la resistencia popular, fundamentalmente en esta última década, a los gobiernos liberales, a los gobiernos privatizadores, que regalaron la patria, que vendieron la patria a precio de gallina muerta. Entonces, la proscripción de Evo Morales, de Correa y de otros tantos, ¿no?, el caso de Lula da Silva en Brasil, responde a esta lógica, ¿no? Aquí en Bolivia ganará el mar. Te quería hacer una pregunta, que vos hiciste una referencia al principio, como que la libertad de prensa estaba suspendida, diríamos, en Bolivia, o estaba muy limitada. Y yo me acuerdo que al principio del golpe había algunos periodistas argentinos que fueron expulsados de Bolivia. En este momento la libertad de prensa está muy restringida, es muy difícil acceder. Bueno, hoy no existe libertad de expresión. Lo único que existe es que si algún medio de comunicación, algún periodista está en sintonía con los intereses, con el discurso del gobierno de facto, claro, ahí lo amplifican, le dan escenarios, no solamente nacionales, sino internacionales. Mira el rol que está jugando, por ejemplo, CNN en Bolivia. Las grandes empresas de comunicación hegemónicas en Bolivia están muy articuladas con CNN, con el periodista del Rincón, siempre atacando a gobiernos progresistas de la región. Hay honrosas excepciones, sin lugar a dudas, dentro de este cúmulo de gente. Pero lo que tiene, digamos así, el movimiento socialismo, el movimiento popular, son espacios como estos, alternativos, de gente que tiene una visión crítica, tiene una visión mucho más clara e histórica de las cosas, porque en los medios hegemónicos de comunicación se estigmatiza la lucha del movimiento indígena, la lucha del movimiento popular, o simple y llanamente se silencia. Pero en temas de salud no dice nada, en temas de lo que significa el aparato productivo, reestructurar o industrialización de recursos naturales, generar valor agregado o redistribución de la economía, no dice nada. Lo único que dicen es: los salvajes no tienen que volver, los violentos no tienen que volver, los terroristas no tienen que volver, ¿no? Ese es su única miedo, como podríamos decirlo así, el miedo que quieren sembrar en algunos sectores, única propuesta o bandera electoral. Bueno, hagamos una pausa musical y escuchemos a Daniel De Vita cantando Orgullo Indio en honor a Evo Morales. Abran los ojos, ya no recuerdan, que no ven qué está pasando, ya estoy harto de esta mierda. Abran los ojos, no queda tiempo, que dijimos nunca más y se lo está llevando el viento. Golpe de estado, la maldita dictadura nos gritó y no la escuchamos desde Honduras. Se paseó por Paraguay, rugió en Brasil y de mil formas vilmente se hizo sentir. Ahora es tarde para prevenir, no se alivia y la parca marca el arca de Bolivia. Tan tibia las tintas del periodismo garca, anfibia las cartas que muestran la comarca. Evo, orgullo indio nuevo, el capítulo más lindo, líder de fuego. Ejemplo para las élites tan sordas, indígena que tira su modelo por la borda. La OEA nos mea y foguea el descalabro, me cago en Bachelet y en Luis Almagro. Marea racista, que en nombre de Cristo en la cresta del mismo infierno se han visto, Camacho. Otra escoria en la esfera, otro facho asesino como Lenin y Piñera. Mano de obra sobra, para la CIA cobran las cobras para clavar hasta la encía y podrán llamarle como quieran, usar excusas torpes, pero está más que claro, esta mierda es un golpe. Gringo basura, tu plan siniestro, fue por Oriente y hoy volviste por lo nuestro, maestro del mal. Secuestro diestro, piratas como ustedes siempre vuelven por el resto. Otro monigote en televisión da asco, tapa las muertes y se las soba los cascos, porque a millones que viven dentro de un frasco parece que la tapa sea atasco. Mucho maquillaje, todo de plástico. Ahí va la rubia con delirios míticos, siguiendo el rumbo de Guaidó que rústico. Y lo patético no le quita lo drástico. Mástico otra vez el sabor amargo de mis hermanos nuevamente ante el letargo, poniendo el pecho y resistiendo. Yo ardo, las vidas son del pueblo, las armas del encargo del matador de sueños, dueño del opio, maldito el que le apunta a uno propio. Ejército y policía formada por la CIA para que rían ante el que trabaja. Vaya ironía, ¿quién lo diría? Si el de uniforme también es clase baja. Se raja la región, el buitre festeja. Hay nuevos luchadores tras las rejas. En Argentina se alza la esperanza.
Lula está libre y el pueblo no descansa. Quisieron matar a Evo y no pudieron. La solidaridad fue más que el miedo. Orgullo es México, sorteando el vórtice. Vergüenza son todos los sucios cómplices. Ya pudieron ver lo que es un indio gobernando. Ahora van a verlo resistiendo. Ahora van a ver a aquellos que viven mintiendo. Cómo le erraron al elegir bando. Y entendemos que ya vienen por el litio. Quieren gas y petróleo, monopolios rentables. Y cuando tengan sed, agua potable. El mejor presidente de Bolivia en el exilio. El racismo desprende su martirio. Evo recuperó el orgullo indígena. El pueblo va a enterrar la miseria indigna del que cree en esas fábulas exógenas y le abre la puerta a intenciones malignas. Patria grande, la colonia disuelve. Evo es pueblo y el pueblo siempre vuelve. Ahora la autoproclamada Áñez decide no presentarse a las elecciones, ¿no? Digamos, resignar su candidatura. Y una pregunta que, digamos, no quiere callar. ¿Hay un pacto de impunidad atrás de todo esto, no? En el caso de que llegara a ganar el otro candidato de la derecha, de que sus fechorías y sus delitos queden de alguna manera impunes. ¿Se podría pensar en eso, Ademar? Sí, totalmente, ¿no? Yanine Áñez tuvo que bajarse de la candidatura porque fracasó en sus intenciones electorales. Claro, dentro de la misma derecha existen sus disputas, ¿no? Hay que entender, por ejemplo, que Carlos de Mesa representa fundamentalmente a los grupos elitistas y la oligarquía andina, la región de los Andes, mientras que Luis Fernando Camacho, el que gestó también el golpe de Estado y que confesó además que su padre había comprado a los militares, él mismo dijo, para que puedan materializar el golpe de Estado, representa más a los sectores agroindustriales, oligárquicos, tenientes, ganaderos, gente boliviana. Entonces, claramente aquí existe un pacto por la impunidad. Yanine Áñez está tratando con Carlos de Mesa la impunidad, ¿no? Para que puedan transitar un posible gobierno desde la perspectiva, ¿no? Que le cierre la puerta al movimiento socialismo en las elecciones y de alguna otra forma forzando a una segunda vuelta. Porque todos saben, ellos saben muy bien, que el MAS va a ganar el 18 de octubre. Su única estrategia es forzar el balotaje, es forzar una segunda vuelta. Y ahí, parte de aquello es Yanine Áñez, ¿no? Al ser derrotada, asumir su fracaso como candidata, bueno, tuvo que... Y segundo, están buscando ya generar, ¿no?, la posibilidad de que toda esta gente fugue del país. Tenemos la información de que, por ejemplo, el ministro de facto, Arturo Murillo, uno de los más carniceros, sanguinarios, el brazo derecho de Yanine Áñez, la derecha dentro de la derecha, podríamos decir, está renunciando en las próximas horas a su condición de ministro. Él designó como cónsul a su hermana en Miami, en Estados Unidos. Y conjuntamente con otra gente, claramente, como el barco se hunde, van a empezar a salir, ¿no? Van a tratar, digamos, de generar una situación distractiva antes del 18 de octubre, sabiendo de que el derrota es inminente, para buscar algún tipo de protección por parte seguramente de Estados Unidos o otros gobiernos aliados, ¿no? Ahí tenemos a Colombia, por ejemplo, ¿no? Que, como se sabe, Yanine Áñez tiene mucha vinculación con la derecha colombiana. Hay otro tipo de denuncias que probablemente por situaciones más de seguridad no las voy a mencionar, pero que están muy vinculadas con la actividad política, ¿no?, que existe de lo más conservador en Colombia. Entonces, claramente ellos están buscando impunidad. Claramente ellos están buscando que si no es Mesa, ¿no?, se genere una situación de inestabilidad y un posible nuevo golpe de Estado, otorgando el poder a los militares para que lo administren de manera directa. Esas son sus estrategias. No tiene más. Frente a la contundencia del apoyo al movimiento al socialismo, ellos claramente
están buscando generar marcos de impunidad y con esto evitar rendirle cuentas a la historia, ante la justicia, no solamente de Bolivia, sino de la humanidad en su conjunto, porque recordemos que gracias a hermanos y hermanas de la Argentina, fundamentalmente, de derechos humanos, defensores de derechos humanos, ¿no? Ellos han iniciado acciones por crímenes de lesa humanidad en contra de los golpistas, que producto de haber suscrito un decreto supremo que generaron inmunidad, impunidad a los militares, estos, conjuntamente con los policías, salieron a acribillar, a masacrar al pueblo boliviano. Aquí en Bolivia ganará el más. Uno pregunta si el voto en Bolivia es obligatorio o es opcional para los ciudadanos. En Bolivia, según nuestra Constitución, el voto es obligatorio, ¿no? Es decir, que todos los que están habilitados para votar tienen que ejercer este derecho. Por el caso contrario, no les permiten hacer trámites en las entidades bancarias, hay una sanción. Legales. Entonces, obviamente es un derecho, pero fundamentalmente es una obligación ciudadana. Hoy más que nunca, porque está en juego, ¿no? La democracia o la dictadura. Está en juego la dignidad del país o la sumisión nuevamente por parte de estos gobiernos serviles, por parte de estos gobiernos vendepatrias, que ya los conocemos. Carlos de Mesa fue vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada. Este señor, en 2003, masacraron a más de 60 hermanos bolivianos y bolivianas del Alto, fundamentalmente, que estaban defendiendo nuestros recursos naturales, que estaban defendiendo el gas y que buscaban y demandaban en ese entonces la industrialización de este recurso natural tan importante y fundamental para Bolivia. Entonces, Carlos de Mesa era parte de esta lógica neoliberal, es y sigue siendo parte de esta lógica neoliberal, es y quien impulsó también el golpe de Estado, según la denuncia, además de una periodista en Bolivia, denunció que, estoy hablando de la señora María Galindo, que es una activista feminista y periodista a la vez, denunció que en la Universidad Católica de Bolivia se reunieron Carlos de Mesa, Luis Fernando Camacho, se reunieron Tuto Quiroga, toda la derecha neoliberal boliviana, la más conservadora, para definir quién iba a asumir el gobierno de paz. Y obviamente lo que tenemos en la actualidad es esta lucha. Es la lucha por la recuperación de la democracia, por la recuperación de la dignidad, por la recuperación de nuestros recursos naturales. Antes era el gas que nos querían arrebatar, ahora es el litio, porque Bolivia tiene las mayores reservas de litio a nivel mundial. Bolivia, como decía en su momento el hermano vicepresidente Álvaro García Linera, podía constituir la Arabia Saudita del litio, es decir, podría imponer precio mundial de litio. Por eso es que Evo Morales estaba muy interesado en utilizar el proceso de industrialización. Ya habíamos generado el primer auto eléctrico, ¿no? Made in Bolivia, con baterías de Bolivia. Eso fue unos meses antes de la elección. Y qué coincidencia, ¿no? Y después el empresario de Tesla, ¿no?, haya dicho y haya manifestado que o no le quisimos dar el litio para que lo administre, de alguna otra forma apoyó algo. Y que lo podía hacer una o las veces que vea necesario. ¿Claro? Porque en el fondo estamos hablando de este nuevo recurso natural que va a desplazar gasolina, al diésel. Es la energía del futuro, sin lugar a dudas. Ya lo utilizamos en los celulares, en las computadoras portátiles. Por ejemplo, Inglaterra ha manifestado que al 2035 no va a tener autos que van a funcionar a diésel ni a gasolina. Va a tener autos que van a funcionar a litio. Entonces, claramente aquí hay una perspectiva. ¿Quién se hace de este importante recurso natural? Desde nuestra perspectiva, evidentemente, de los bolivianos, tenemos que ser nosotros, pero claro, eso incomoda a mucha gente en la región, en el continente y en el mundo.
Bueno, Ademar, lamentablemente hemos llegado al final del programa. Te agradecemos muchísimo la participación, como nos has aclarado el panorama de lo que está ocurriendo en Bolivia. Han quedado muchísimos temas en el tintero para hablar, pero lamentablemente hemos llegado al final. Te queremos agradecer mucho y te invitamos a que nos digas una reflexión final acerca de la realidad y el futuro de Bolivia. Bueno, Bolivia y el proceso electoral boliviano va a definir muchas cosas en la región. O la posibilidad de dar continuidad a proyectos populares, progresistas, de gobiernos de las mayorías, o claramente, como decíamos, una acción ejemplarizadora a quienes quieran continuar en este camino. Por eso la elección de Bolivia fue un rol fundamental y está concitando la atención regional de todos los actores políticos. En la región tenemos gobiernos progresistas, ¿no?, como el de México, el de Argentina, Venezuela, Cuba, etcétera. Y también tenemos gobiernos conservadores que están planteando un proyecto antipopular. Bolivia, por constituirse en un centro geopolítico en la región, sino por lo que expresa su modelo económico, que ha sido efectivo, que ha sido eficiente y fundamentalmente ha permitido mejorar las condiciones de vida de las grandes mayorías, o como decimos nosotros, estaba encaminado hacia el vivir bien del pueblo boliviano. Un triunfo del MAS significaría una profunda derrota de los intereses geopolíticos en la región o potenciaría la posibilidad de que gobiernos progresistas en la región vuelvan a ser, por la vía democrática, del poder en sus distintos países. Esa es la importancia que hoy tiene Bolivia, desde mi punto de vista. Y por eso la tensión y lo que va a significar el próximo 17 de octubre está generando. Muchísimas gracias, Ademar. Te dejamos un profundo abrazo y seguramente las cosas van a mejorar para Bolivia. Esperemos cuando sean elecciones haya suerte y el MAS gane. Muchas gracias. Hayaya. Hayaya. Y bueno, llegamos al fin de este programa número 199. Sí, Ramiro, ¿dónde estamos saliendo? Estamos saliendo en la radio lasvocesdelmuro.net, en la FM Frecuencia Impacto de Villa Gobernador Galvez, y también pueden escucharnos en las otras plataformas como podcast, ¿no? En iVoox, en Radio Public, en iTunes, en TuneIn. Y nos puede decir en las redes sociales, Facebook y Twitter, como Café Mercosur. Un abrazo, Osvaldo, hasta la próxima, hasta el 200. Hasta la próxima.